Entonces, bueno, aquí había anotado, escrito aquí a la derecha en amarillo, pues varios temas que quisiera tocar, tomar y hablar y compartir, ¿no? Por ejemplo, la primera que era la pregunta el tema que propone el seminario es la ciudad compacta y la ciudad diversa, ¿no? Eh, pues normalmente Normalmente las ciudades en su origen, cuando ya empezaron a establecerse como urbanas, como áreas urbanas en tanto Europa, pues eran compactas y eran compactas por varias razones, compactas en el sentido tanto para la seguridad, pero también y hay una cierta diferencia entre las ciudades como griegas y romanas, italianas. Había una diferencia porque todas las ciudades greco-romanas estaban en la planicie. ¿Y por qué? Porque teníamos siempre la necesidad de tener una comunicación por el mar. Eran ciudades marineras, digámoslas. Mientras que las ciudades norteeuropeas, que la mayoría de ellas estaban en las montañas, en topografías altas por la protección y la seguridad, pues eran también compactas, pero había una esta diferencia que la vamos a mirar más adelante. Esto por una parte. Después podemos entonces seguir, ya no hablar sobre esto, y seguir, por favor, podemos cambiar la imagen. Listo. Entonces, esta es la fotografía. Vemos a la izquierda las ciudades compactas. Lo característico y lo que nos enseña la ciudad compacta es que finalmente hay una unidad tipológica y morfológica. Hay una unidad, todos los edificios son más o menos de la misma altura, de los mismos pisos, y hay algunos elementos excepcionales como la catedral o algún templo o algún castillo que tenía una mayor jerarquía. Mientras, eh, y estas ciudades europeas, digamos, clásicas, históricas, tienen, eh, tienen la ventaja de crear un sentimiento de pertenencia a una unidad, a una totalidad, a una sociedad. Mientras si vemos la imagen a la derecha, vemos ciudades de tipo norteamericanas, algunas latinoamericanas, incluso y algunas últimamente asiáticas, que no mantienen pues una unidad morfológica y tipológica como en la arquitectura. Entonces, ahí tengo la sensación cuando vemos estas ciudades y genera este efecto a la sociedad, genera un efecto, digamos, de individualidad. Se pierde la totalidad de compartir algo conjunto. Y obviamente hay una pregunta, ¿será la forma implica una percepción social y cultural y tiene bases culturales y sociales y que hay que pensarlo? Yo veo una gran diferencia entre estas dos ciudades y y mi búsqueda siempre he tratado de buscar la totalidad, la ciudad vista como organismo vivo, que son ciudades dentro de ciudades, pero generan una pertenencia hacia una unidad. Sigamos. Bien, cada vez cuando tengo un proyecto y cuando tengo una investigación, que, tengo un método de preguntas y de investigación que hago, incluso las comparto estas también a mis estudiantes, a cada proyecto que organizamos juntos, que trabajamos juntos. Primero, ¿cuál es el origen del tema o proyecto o concepto que estoy investigando? ¿Cuál fue el origen y cuál fue la causa de aparición de esta necesidad para crear este origen? ¿Cuál fue el origen de la ciudad? Entonces ya he hablado de dos tipos de ciudades, que es la ciudad mediterránea greco-romana y las ciudades norteeuropeas al principio. Otra pregunta que es interesante a investigar a cada proyecto es, por ejemplo, cuál es la historia, cómo ha evolucionado a partir del origen la ciudad y cómo se ha evolucionado
en la historia, ¿no? Se ha evolucionado, se ha involucionado, se ha generado deterioro. Entonces, ¿y cuáles son las causas, digamos, de esta evolución o involución? Después hay otra que es cuáles son las cualidades y los atributos que ha generado la ciudad. Eh, Otra pregunta importante a investigar es cuál es el concepto que promueven y que generan, digamos, ¿no? Aquí un momentico, voy a, voy a apagar entonces, bueno, eh, ¿cuál es otra pregunta que siempre hago a mis investigaciones y proyectos? ¿Cuál es su utilidad y sus aplicaciones? ¿Cuáles son sus efectos y consecuencias? El proyecto perdón, sí, Octavo, el proyecto a qué necesidad aporta una solución y cuál es la prueba de lo que aportó. La novena pregunta de investigación que hago es, ¿cuál será su final o su futuro? ¿Cuál es mi opinión o nuestra opinión como investigadores y cuál es la causa y los motivos de nuestras opiniones? Entonces, estas preguntas son interesantes, nos invitan un poco a salir de lo, digamos, de lo aprendido siempre y más, invitarnos a reflexionar y ver la actualidad, cómo van las cosas, ¿no? En este caso, nuestro proyecto. Sigamos, por favor, la siguiente imagen. Entonces ahí vamos a hablar un poco el origen y cuál fue la historia y hacia dónde hemos llegado. Arriba, en las primeras imágenes que están arriba, vemos, por ejemplo, a la izquierda, cómo fue el tejido de las vías, cómo eran unas vías orgánicas, obviamente dependiendo, como decíamos antes, de las topografías, como habían tipo arbóreas, como rizomas, que eran las vías que conectaban las varias sectores, casas o ciudadelas. Mientras que vemos abajo la traza la hipodámica, que era ortogonal y que tenían también una cierta orientación norte, sur, este, oeste, ¿no? Más adelante, a la derecha, vemos las viviendas, las casas. Siempre en la historia, en el origen, eran individuales, pequeñas familias, y eran tipo orgánicas, formas como circulares. Y en la medida que crecían las familias, empezaban a crecer, a hacer casas, claro, con piedra o barreque, y hacían más grandes y empezaban a aparecer las divisiones poco a poco y llegamos al final abajo hacia cuando la humanidad o nosotros hemos aprendido a construir con la ley de la gravedad, con la construcción, empezamos a crear poco a poco construcciones ortogonales. Lo mismo vamos hacia la derecha, así aparecieron también los grandes palacios o castillos, empezaron orgánicamente y después terminaron en la ortogonalidad. Hasta la manzana misma, la manzana, por ejemplo, en una isla donde era antigua, que se llama Delos, en Grecia, eran las primeras casas eran así y las ciudadelas eran dispersas y eran así muy alejadas, no eran compactas. En la medida que aparecían las necesidades, empezaron a relacionarse, expandirse y conectarse y cada vez, y así llegamos finalmente hasta la forma de la manzana ortogonal hipodámica. Lo mismo eran, el mismo proceso de crecimiento en el origen eran donde siempre había una cruz de vías, ahí aparecía la plaza y aparecía el sitio para poder comunicarse e intercambiar, hacer trueque, comercio y cambiar los productos agrícolas, etcétera. Y así llegamos hasta final, hasta la misma centralidad, las funciones centrales empezaron a crecer con el mismo proceso. Abajo vemos también cómo crecieron las ciudades. Primero,
se estaban en las montañas, como dije antes, por el proceso de la seguridad y protección, y en la medida que empezaron a conectarse, empezaron a bajar más bien acerca al mar. Y entonces ahí encuentran la facilidad que tiene el viajar mucho más rápido y más fácil y generar el comercio a través de los barcos, a través del mar. Y así generaron las ciudades en el proceso de su crecimiento, unas ciudades grandes, empezaron a generar el proceso de las conurbaciones, tanto físicas como funcionales, y empezaron a crecer ahí y generaron estas megalópolis y macromegalópolis que son, por ejemplo, hoy en día Nueva York, Boston y Houston generan una megalópolis enorme de 80, 35 y más, por ejemplo, en millones de habitantes. Sobre todo, por ejemplo, en la Tokio con Osaka, están casi conurbadas y generan estos corredores urbanos regionales. Siguiente. Entonces, volvemos otra vez al origen. Otro aspecto, y voy a hablar en este momento de la ciudad mediterránea greco-romana, greco-latina. Eh, la ciudad era importante y podemos seguir más adelante si quieren la siguiente imagen para hablar de la polis griega. Podemos seguir eso. Entonces, ahí, como les dije, la polis griega, una vez que gracias a estas funciones centrales, por ejemplo, a la izquierda vemos la ciudad de Mileto, y empezaron a aparecer la estructura de funciones centrales como las instituciones políticas, públicas, culturales, educativas, que ordenan y que organizan los varios barrios. Esto es interesante y ahí aparece el espacio público como el espacio donde empiezan a aparecer la democracia en el espacio público, porque aquí finalmente todas las manzanas las vemos iguales, generan varios y varios igualitarios, y lo que es específico, lo que tiene una característica diferente y mayor jerarquía, son estas instituciones políticas públicas. Y gracias a estas instituciones políticas públicas culturales, empezó a aparecer el espíritu, digamos, en Grecia de la democracia, porque en estos espacios públicos ellos se sentían iguales, y gracias a esta igualdad apareció en un día, y es la cultura griega, es la primera cultura en la antigüedad que empieza a generar una política, un tipo de gobierno democrático, ¿no? Entonces ahí aparecen las elecciones y había entonces la participación comunitaria para la toma de decisiones tanto de las ciudades, de las necesidades y repartir los recursos. Siguiente. Entonces, y si vemos por la otra parte los condominios, según incluso el sociólogo francés Castells, y yo comparto esta idea de él, la propuesta de él dice que el condominio no tiene nada que ver con una ciudad, no es una ciudad. Justamente porque hacen falta estas instituciones políticas, colectivas, culturales, educativas, que unen la gente y que arman sociedad. O sea, gracias a estas instituciones políticas y culturales que unen la gente. Mientras sí, entonces un condominio que promueve, que es el efecto, como decíamos, estas 10 preguntas para la investigación. Y uno ve la forma y ve esta dispersión total, ¿no? No la compacta y ya no creamos o sea, como
una pequeña manzana genera los primeros vecinos, varias manzanas generan un barrio, los vecinos de un barrio o los vecinos de una calle. Entonces aquí hay una dispersión total y una diversidad total que es lo contrario de la ciudad compacta, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, bueno, entonces esta es la diferencia, digamos, de la ciudad, digamos, greco-latina, greco-romana, que estaban establecidas normalmente en las planicies cerca de los mares, de los puertos, para poder comunicarse entre sí. Y hoy en día, ahora vamos a mirar, a hablar todas las ciudades, cuáles son los grandes desafíos que enfrentan, cuáles son estas macro tendencias que nos afecta a todas las ciudades en el mundo. Primero es la expansión urbana y demográfica acelerada, el crecimiento poblacional demográfico y la aceleración de expansión urbana, cada vez más las ciudades, nuestras ciudades crecen más rápido. La segunda es la ciudad dual que muestra la diferencia entre la formalidad e informalidad como la conocemos, tanto, por ejemplo, en Bogotá o algunas ciudades latinoamericanas, me imagino también, yo creo lo mismo está en México, pero y algunos países asiáticos, ¿no? Esta gran diferencia que la vamos a mirar más adelante para profundizar. Otra macro tendencia que enfrentamos es el tema de la infraestructura, que necesitamos cada vez más infraestructuras de movilidad y transporte y espacio público que estén integrados. Y la deficiencia, digamos, de este espacio público como ha llegado hoy, si vemos las imágenes abajo. La vamos a mirar más adelante y la voy a ampliar. Otras macrotendencias es el cambio climático del medio ambiente y la escasez cada vez más de los recursos importantes. Otra macrotendencia que hemos encontrado es también que es importante tenerlo en cuenta como reto, desafío, es el cambio tecnológico y las inteligencias artificiales hoy en día. Bueno, vamos a la siguiente y vamos a ampliarlas una por una un poco. Entonces, la expansión urbana y expansión acelerada urbana. Miremos, por ejemplo, las ciudades al principio siempre eran estáticas y por muchos siglos y muchos años crecían muy poco. Últimamente, si vemos, por ejemplo, hoy en día la población mundial, eh, la tasa de crecimiento de la población mundial es 1,7% y a partir de 2020 se vuelve cada vez mucho más rápido, ¿no? Eh, las poblaciones de si hoy en si el año 2000 si el año 2000 la población mundial eran 6 billones, o sea, 6.000 millones de habitantes. Hoy en día las proyecciones para el finales del siglo, de este siglo, hay tres escenarios posibles que prevén los demógrafos. Uno, el escenario primero es podemos llegar a unos cerca de los 20.000 millones de habitantes. El escenario 2 es del orden de 30.000 millones de habitantes. Y el tercer escenario son cerca de los 50.000 millones de habitantes a finales del siglo XXI. Lo mismo pasa con las ciudades. Por ejemplo, nosotros en Equística con Doxiadis y habíamos hecho un análisis y unas proyecciones de pequeñas ciudades intermedias y ciudades más grandes y veíamos que normalmente su área urbana actual, mínimo en 100 a 70 a 100 años, mínimo crece 3 veces su área actual urbana,
máximo 8 veces y promedio son del orden de 5 veces crece en la ciudad. Esto yo apliqué en las tendencias demográficas de Bogotá el año 2000 y 2002 cuando yo hice esta tesis, este trabajo, y veíamos que su área urbana de Bogotá, si crece 3 veces, se urbaniza toda la sabana. Y llegamos casi como la Ciudad de México, que son del orden de 25 millones. Y este ya es un desafío. Y sobre todo de esta expansión rápida, si, y la mayoría, el 70% de esta población con tipologías muy diferentes de la ciudad, digamos, central, principal, serían una población informal. Y con estas tecnologías, estas tipologías edificatorias pequeñas y con esas infraestructuras sin servicios y que vamos día por día a tratar de crecer y planificar el desarrollo de la ciudad, vemos el gran problema que vamos a enfrentar. Esto es las consecuencias. Vamos a la siguiente. Bueno, con estas expansiones aquí quise mostrar con las conurbaciones que se generan, pues llegamos, mira, hoy en día cómo están en Estados Unidos la presencia de todo que es la luz, ¿no? Todas las vías y las ciudades, la densidad como está en Norteamérica. Y miremos en Colombia abajo, en América Latina, cómo está tan dispersa y tan poca concentración de presencia urbana. Miremos, por ejemplo, Europa otra vez aquí y miremos también en Oriente, Japón o en China o en India. Vamos a la siguiente. Hay otra que está más cerca a Europa. Aquí es increíble, por ejemplo, todas las ciudades, por ejemplo, el crecimiento urbano crece mucho más rápido al lado del mar. ¿Por qué? Por las comunicaciones y las intersecciones con el mar. Y entonces, y ahí vemos, por ejemplo, todo Italia o en España. Miremos, por ejemplo, aquí en Egipto, el delta de Egipto y el río de Nilo. Toda esta es una presencia que está alrededor del agua, obviamente. En Europa, en Francia, en Inglaterra, y aquí arriba están en Moscú. Entonces, toda Europa, vemos cómo crece la presencia cada vez más. Esta fotografía satelital era del año 2002. Hoy en día cada vez va mucho más rápido. Siguiente. Y a través de esto es el proyecto de Ecumenópolis que también nos mencionó Sergio. El proyecto de Ecumenópolis, ¿no? La empresa y compañía de Doxiadis Associates, Naciones Unidas y el Banco Mundial nos contrataron para hacer una previsión a largo plazo, a los próximos 50 años, cómo van a crecer las ciudades como conurbaciones y si este crecimiento tendríamos cómo vamos a afectar, digamos, los recursos tanto del agua potable como también de recursos de alimentación. Y este fue el proyecto. Entonces es interesante todo este trabajo como que nos muestra cómo los corredores urbanos regionales generan estos corredores y el gran aprendizaje es que eh, 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 van más allá que las fronteras, las conexiones conurbadas entre ciudades, por ejemplo, entre Venezuela y entre Colombia, ya están conectadas a largo plazo al futuro. Hay varias ciudades, Antonio y con Venezuela, que están conurbadas y hay solamente una frontera, pero la gente entra y salen, hacen comercio y comparten. Entonces, esto es a largo plazo. Vemos que el proyecto de Ecumenópolis nos invita a pensar cómo podríamos llegar hacia una humanidad compartida, una humanidad que se interesa al planeta Tierra, a toda la humanidad
y ojalá que no tengamos más guerras y fronteras. Romper las fronteras no es solamente territoriales, romper fronteras culturales, romper fronteras tecnológicas, y todo esto es lo que nos lleva finalmente hoy en día en este proceso de la globalización. Esta es la ciudad global, digamos. Siguiente. La otra tendencia, macro tendencia que veíamos a partir del crecimiento poblacional, esta es la dualidad, la ciudad dual, dos culturas diferentes, la informalidad, por una parte, que vemos a la derecha, y a la izquierda, toda la formalidad. Dos culturas diferentes, dos tipologías arquitectónicas diferentes, en geografías, en locales, en sitios muy diferentes, con infraestructuras muy diferentes. Pero, y este es el problema, sobre todo para Colombia y otros países similares, es el problema porque siempre hay una separación, nunca hay una integración. La pregunta que yo me hago será, ¿hay posibilidad de alguna manera eh, y formalizar la formalidad o formalizar la informalidad? ¿Cuál sería la tendencia para llegar hacia un intermedio justo que tanto podemos tener casas pequeñas, pero también que haya edificios grandes, pero cómo llegar hacia una mayor integración social, que es el problema principal de Colombia en este caso, por ejemplo, las ciudades nuestras acá. Siguiente. Y esto es, eh, pues, los resultados. Yo me acuerdo con un profesor que era el rector de la Universidad Nacional en Colombia, en una Ah, vez que lo había invitado a participar buenas, en buenas. sí, en la, sí, en la, que le he invitado a participar en la maestría en planeación urbana y regional en la Javeriana, pues habíamos hablado y nos decía, y que tiene toda la razón, él nos decía, Fernando Viviescas, ¿no? Nos decía que la polis, la ciudad, es la máxima obra de la civilización humana. Incluso la palabra, a partir de la palabra polis, la palabra civilización en griego es politismos, o sea, es la civilización de la ciudad, de la polis. Y esa es la máxima obra de la civilización humana, la máxima obra de la economía humana, la máxima obra de la tecnología humana, y ese el máximo obra del arte de nosotros, ¿no? Como humanos. ¿Y cómo es esta informalidad? Esta es una fotografía, por ejemplo, en Brasil. Eh, entonces, ¿cómo podríamos, siempre va a haber esta separación, esta gran diferencia? ¿Cómo sería? Es un sueño que he tratado tantas veces que hablo de estos temas. ¿Cómo podríamos llegar a una verdadera integración social aquí en este país, que es el problema número uno, tanto de las guerrillas, de las matanzas, de la inseguridad, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a esta integración? Es la gran pregunta, un gran desafío que tenemos tarde o temprano solucionarlo. Siguiente, por favor. Eh, Formalidad y formalidad, dos culturas diferentes. Miremos ahora lo mismo cómo pasa el tema de las infraestructuras. Para el caso de Bogotá, como Bogotá nunca fue planificada a largo tiempo, y nunca fue concebida con sus infraestructuras de transporte, movilidad y conexión, nunca fue pensada para una gran capital, como una gran ciudad. Eran, y, y hoy en día el tráfico y el transporte está colapsado. Es más rápido ir a pie que ir que en un carro, ¿no? Hay tantos trancones y tantos imposibilidades para poder ir a un sitio.
Pero al mismo tiempo esta infraestructura no solamente que no fue planificada a largo tiempo, a largo plazo, pero tampoco no incluye todavía servicios públicos necesariamente que debería tener adentro en esta infraestructura. Armamos, hacemos una vía, después la rompemos y ponemos una tubería de alcantarilla. O sea, no fue pensada de manera integral, excepto unas pocas vías en Colombia. Hablo del Bogotá, si en mi experiencia en Bogotá. Siguiente, entonces ese es otro desafío, cómo pensar la infraestructura de manera integral y que fue planificarla a largo plazo. En Estados Unidos que han planificado estas vías, pero generaron otro problema. Y ya cada vez más autopistas y ya cada vez hay más carros. Pero en nosotros no podemos hacer porque tampoco no tenemos metro aquí. Y por abajo, si vemos esta imagen de estas grandes infraestructuras, fragmentan las ciudades, las separan, las fragmentan y se pierden estas conexiones. Mientras que al costado derecho, miremos, por ejemplo, ciudades históricas que tienen la pequeña escala y que son compactas, el espacio público permite hacer un paseo lúdico y mirar tanto los comercios, las compras o la comer, etcétera, y se vuelve un espacio integrador. Obviamente tenemos que pensar que fuera de las calles que son buenas para hacer el paseo, pero también necesitamos plazas y Bogotá también carece, digamos, de ese espacio. El único espacio público que son las calles es solamente para caminar, ¿no? Pero obviamente tenemos pocas plazas y que son necesarias a cada barrio, a cada pequeña manzana, tener su plazoleta para permitir a la sociedad que se conozca y que se integra. Siguiente, por favor. Entonces, y esto eran los temas de globalización. Hablaría muy rápido esto para poder llegar a las propuestas sobre todo, y que me imagino no tengo mucho tiempo. Eh, la globalización no se ha afectado, generado un tema económico, el tema de la tecnología, o sea, las dimensiones de la globalización crearon un gran influencia sobre la economía mundial, sobre la tecnología, sobre los valores socioculturales y sobre las instituciones político-administrativas. Siguiente, por favor. Y estas economías globales, ¿cómo nos han cambiado todas estas variables? Liberación del comercio internacional, creciente integración de los mercados financieros, costos decrecientes en las comunicaciones y transportes, fragmentación de la producción, desarrollo tecnológico, transmisión de la información y movimientos del capital, comercio electrónico que ya nos separa, ya no es necesario tanto viajar, capacidad de los chips cada vez se duplica cada 18 meses y la comunicación por Internet se duplica cada 100 días. Avance de las tecnologías y de la información y la comunicación, reducción de costos del transporte. Siguiente, por favor. Y, y gracias a los Big Data, digamos, toda esta información y de la inteligencia artificial, cómo ya nos tienen información sobre nuestra ubicación, preferencias de consumo, trayectorias y actividades, frecuencias, comportamientos y hábitos recorridos, cuáles son los recorridos y los usos, cómo hacemos los desplazamientos. O sea, hay una información total gracias a los celulares que portamos nosotros. Esto está bien, pero entonces, ¿cómo preparémonos entonces para este gran cambio? La tecnología nos va a cambiar muchísimo más rápido que tantos siglos que ha crecido en las ciudades. Siguiente, por favor. Entonces, para poder crear un poco unas propuestas
hemos visto que hay varias teorías, hay varias aproximaciones a partir de nuestra experiencia en el oficio. Vimos proyectos de formación de centros, proyectos urbanos, o tendencias a crecer poco a poco la ciudad, otros crecimientos de la ciudad que son a través de proyectos de grandes conjuntos o, o varias teorías, por ejemplo, la teoría de enfoque funcionalista, como por ejemplo Le Corbusier, de la ciudad radieuse que hablaba, o un enfoque humanista. A veces vemos la necesidad, la forma, el enfoque formalista de crear formas de espacios agradables para la atracción de nuestra vida, un enfoque pragmático que digamos, se centraliza sobre todo la parte de la gestión urbana y los índices de la edificabilidad, y el enfoque sistémico que normalmente tiene que incluir todas estas necesidades. Pero sobre todo, entonces, ¿cómo crear? Vemos que toda la dificultad que se vuelve tan complejo el tema de la ciudad sistémica, que implica hoy en día pensar por la sincronización de tantas variables en un mismo momento de llegar hacia ciudades complejas. Y esto es la teoría de la complejidad, que vemos que siempre tenemos una incertidumbre. Siguiente, por favor. Entonces, mirando todos estos enfoques, cómo podríamos poner un cierto orden? Y es de qué se trata la ciudad sistémica. En el marco de todos mis trabajos, que yo siempre hablo de la ciudad sistémica. La ciudad, primero que todo, como dije antes, la ciudad no es solamente la ciudad, por eso la llamamos asentamiento humano en términos de planeación. Y el asentamiento humano sistémico está constituido, configurado por tres macrosistemas. Un sistema principal es el medio ambiente y la naturaleza, y por esto el segundo macrosistema es todo lo construido, lo que llamamos la ciudad, y el tercer macrosistema es la sociedad predominantemente humana. En cuanto a la naturaleza, eh, como, ¿cuál es la pregunta que se pone en una ciudad estructurada, en este mundo complejo de la biología y de la naturaleza? ¿Cuál es el sistema como componente que es estructurante, fundamental para los otros sistemas de la naturaleza? Obviamente, lo principal es el sistema hídrico. Para la ciudad, y esto es a partir incluso, esto no es solamente mi comprensión y mis convicciones que tengo, pero también estas convicciones también eran de Doxiadis Associates, de la empresa donde yo trabajaba estos 15 años anteriores. Para la ciudad, ¿cuál es la estructura más importante, fundamental, que ordena todas las otras actividades humanas como funciones? Es la estructura urbana y funcional, que son las funciones centrales. Y para la tercera eh, macrosistema, que es la sociedad predominantemente humana, ¿cuál es el, la estructura fundamental que nos organiza como sociedad? Es el espacio público, la movilidad, el transporte como conexión, y los equipamientos públicos como bienes sociales, parques, todo esto es espacio público. Esto es cómo entonces repartir, cómo organizar estas tres estructuras en la visión sistémica para poder dar un orden. Es a cada nivel, estas tres estructuras fundamentales, yo propongo que tengan un patrón fractal, que quiere decir que asume el principio de la similitud, que va hacia lo grande y hacia lo pequeño. Entonces es un patrón fractal. Siguiente, por favor. Y
y es necesario para poder crear la ciudad sistémica. Yo he tomado en consideración primero todos los principios del pensamiento sistémico, dos, los principios que he aprendido de la equística, pero he tomado también los principios de la teoría de la complejidad. He pensado que era necesario, tenemos unos principios para poder crear una teoría urbana. Doxiadis hablaba de la equística como una ciencia para solucionar los problemas de los asentamientos humanos, pero en cuanto a teoría urbana, pues sería importante para poder solucionar cada vez nuestros asentamientos que se vuelven muy imprevistos y complejos, cómo encontrar esos principios. Yo me he basado en principios sobre todo filosóficos y metafísicos que trascienden un poco la parte ciencia, que son más profundos y que se pueden permitir uh, aplicarlos en varias circunstancias. Entonces, vamos a las siguientes. Voy a mencionar unos. Antes de hablar de los principios, voy a hablar otro tema que he considerado para poder crear una teoría urbana, también desde la mirada de la biología molecular, que era el proceso de la morfogénesis, cómo un ser pequeño, un árbol se vuelve árbol, pequeño, una raíz se vuelve árbol, o como un ser vivo se vuelve un ser humano, cómo empiezan las primeras células madres y cómo crecen, cuáles son los principios que han orientado el crecimiento, digamos. Y la pregunta que yo hago, ¿el asentamiento humano podemos concebirlo como organismo vivo? Y yo digo que sí. Y incluso porque todo el universo, todo es vivo. Entonces vamos ahora en siguiente para hablar de los principios. Aquí. Entonces el primer principio es que nada existe en sí mismo, todo existe en algo, con algo, por algo y para algo. O sea, todo necesita un contexto. No puede existir algo solamente en sí mismo. El siguiente principio del pensamiento de la teoría sistémica es que todo está en todo y todo está interconectado. El otro principio también sistémico es cómo es arriba es abajo, quiere decir cómo es lo macro o la macro ciudad o la ecumenópolis es también un pequeño barrio como concebida como una pequeña ciudadela, ¿no? El otro principio es la vida está siempre rodeada por la vida. Esto también es fundamental que nos convence de lo importante que la vida está, el universo entero es vivo. Por ejemplo, si hoy en día nosotros estamos vivos, ¿cuáles son las condiciones del contexto que permiten la vida? La vida está rodeada por la vida. Si toda la biosfera no permitía condiciones para la vida, pues no estaríamos vivos. Entonces, el contexto de la vida es vida y necesariamente tiene que ser vida, ¿no? Esto. El otro principio que trato siempre, todos estos principios, aplicarlos a todos mis proyectos y ciudades urbanos o arquitectónicos. Otro es, por ejemplo, los conceptos de la unidad, el concepto de la dualidad o el concepto de la complementariedad. ¿Cómo ver la dualidad como una posición o cómo verla como complementariedad? Si vemos, por ejemplo, la formalidad y la informalidad como una oposición, pues siempre vamos a tener problemas. Pero si vemos esta dualidad como una complementariedad, ¿cuáles son los aspectos que podemos compartir juntos para crear una sociedad más cooperante y más integradora? Si no, no vamos a encontrar solución, ¿no? Otro problema para poder llegar a esta complementariedad es que hay siempre, a cada evento hay una afirmación, hay una negación y hay una reconciliación en este proceso de la dualidad. Entonces nos falta encontrar este tercer principio que nos reconcilia como dos sociedades o dos ciudades completamente opuestas. Otro principio que tiene siempre
el pensamiento sistémico es el cambio, la adaptación y la coevolución. Todo cambia, todo evoluciona y todo para el cambio tiene que aprender a adaptarse a los cambios. Organización ser, cada ser vivo, cada forma viva tiene una organización cerrada, un límite cerrado y tiene una estructura abierta. Esto lo vamos a mirar después a la ciudad, como a la propuesta de la ciudad sistémica que planeo. Siempre hay una relación centro-periferia. Eh, Hay otras lógicas que son esta relación centro-periferia, no son lógicas lineales que van en ninguna parte, son lógicas circulares y que generan la retroalimentación. Finalmente hay todo que pan metro naristo es, también todo en su justa medida es la excelencia. Y todo fluye como era el principio de Heráclitos, todo está en crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, estos principios, ¿cómo podríamos, esto siempre los comparto con mis estudiantes, tanto para mí como cuando hago un proyecto, como también lo que enseño, que busquen estos principios, cómo los podemos compartir. Los entregué una vez en un taller que tenía el semestre pasado y a unos jóvenes del taller 2 que era hacer una casa, y empezaron a hacer poesías, o sea, empezaron a mirar su casa o su proyecto en relación con el contexto. Y era muy interesante ver esta parte artística, parte creadora que nos invitan estos principios filosóficos y metafísicos, ¿no? Bien, ahora en el proceso de la ciudad, para volver otra vez, como vemos que todo crece, ¿cuáles son los atractores que una ciudad crece hacia una dirección o otra? Hay 4 fuerzas atractoras a la izquierda, aquí que veo. La primera fuerza atractora es la topografía, el territorio, la geografía del lugar con sus curvas de nivel. Si tenemos pendientes muy altas, ahí se vuelven prohibidas para la expansión hacia la montaña. Y si hay pendientes bajitas, ahí nos lleva, es la más rápida expansión. Otra fuerza atractora es en un asentamiento humano, si acerca o en una dirección cerca está una otra ciudad, entre las dos ciudades empiezan a aparecer relaciones sociales, culturales, comerciales, económicas, y hacia ahí entonces crece cada vez la ciudad y hacia ahí va la expansión urbana. Otro proceso de expansión es el tema de la infraestructura vial o de conexión de transporte. Si tenemos transportes de alta velocidad, trenes de alta velocidad, pues hoy en día de París vamos a Bruselas, tomemos un desayuno y regresamos la noche. O si hay tecnologías más rápidas, entonces la expansión va mucho más rápida a esta infraestructura de conexión. Y otro factor interesante que también que hay que tenerlo en cuenta es la calidad estética de un paisaje. Por ejemplo, un paisaje, si tenemos un lindo paisaje que nos atrae para ir hacia allá y expandirnos hacia allá. Por eso también todos los litorales que son muy atractivos, por ahí han crecido la gran mayoría de las ciudades, como hemos visto en el proyecto de Ecumenópolis. Bien, eh, dos conceptos también, otros 2 conceptos que tengo que hablar ahí, dos, eh, dos, eh, eh, dos, dos variables para caracterizar un tipo de ciudad o un modelo de ciudad. Hay 2 variables para caracterizarla. Tipo de ciudad son características geográficas o el uso de suelo. Por ejemplo, si hay mucha industria, se vuelve una ciudad industrial, o si está en la montaña, se vuelve una ciudad montañosa, etcétera. Entonces, las características urbanas, ambientales, etcétera, pueden caracterizar un tipo de ciudad.
pero el modelo de ciudad es cómo las funciones centrales ordenan y organizan los varios barrios. Y esto es lo que vamos a mirar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, cuando yo hice la propuesta, pues esto finalmente yo empecé primero en el año, cuando hice la maestría, yo hice una propuesta multiescalar para llegar a mostrar a los alumnos, a los estudiantes de la maestría, cómo hay que pensar, cómo hay que concebir la ciudad sistémica. La ciudad sistémica tiene que ser coherente, primero que todo tiene que ser multiescalar y tiene que ser coherente, digamos a cada escala. Entonces, mostré con estos principios cuáles serían las franjas articuladoras, estos corredores que nos orientan a la expansión urbana, que como vimos en la Ecumenópolis. Y hice y lo mostré cómo serían las conurbaciones a largo plazo al finales de este siglo en Colombia. Lo hice después a la escala departamental y mostré estas articulaciones, estos corredores urbanos regionales, cómo se articulan entre sí, que es lo más importante. La articulación de los sistemas o de las estructuras son las articulaciones que los arman sistemas. Entonces, a escala nacional podemos tener corredores urbanos regionales como franjas articuladoras y que nos unen, pero también y a escala pequeña podemos tener el mismo principio. Siguiente, por favor. Yanis, una interrupción. Sí. Eh, Tenemos que terminar todo antes de las 7, unos Ya, 10 minutos antes de las 7. Y entonces, bueno, entonces tengo que mirar antes de las 7 sí, y, tenemos que salir del ya, museo. pero ya son 7:30, ¿no? No, no, no. Son 6, bueno, horario de México. O sea, te Ah, quedan unos 15 minutos más, Yanis, me para queda, poder terminar. bueno, listo, entonces no, entonces salgo de una. Entonces solamente quiero mostrar aquí, más bien, si vemos a la derecha, eh, o sea, ¿cómo nace para mí el tema de la macroarquitectura o de las metaarquitecturas? Si vemos allá arriba tanta área construida, la misma área construida que eran 70 manzanas en Manhattan, esta misma área construida puede crecer, puede construirse en una gran macroarquitectura y dejar todo este espacio libre. Esto es lo que quisiera dejar. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí son ciudades dentro de ciudad con el modelo de ciudad. Siguiente, por favor. Otra vez es como les dije, las ciudades de los vecinos de una calle, los vecinos de un barrio o los vecinos de una ciudad. Siguiente, los mismos principios. Siguiente. Hice una propuesta nacional, metropolitana y después llegué a la ciudad para mostrar. Siguiente. Quisiera más bien, aquí entonces para el caso de Bogotá hice las propuestas de cómo debería ordenarse la ciudad de Bogotá metropolitana, la estructura ecológica principal con sus equipamientos compatibles, la estructura urbana y funcional y la estructura de intermodalidad del transporte, movilidad y transporte, como sería a largo plazo, finales del siglo XX. Siguiente. Cómo eran las ciudades no estructuradas y cómo a la derecha ordeno a partir de estas tres estructuras. Siguiente. Siguiente, vamos, siguiente. Vamos a la siguiente. Aquí nos vamos a la siguiente, es el mismo principio, pero a escala localidad. Es el mismo principio en las tres estructuras, cómo ordenan las ciudades pequeñas o mayores. Siguiente. Quiero mostrar también proyectos de mis estudiantes que trabajan en estas ideas. Este es un proyecto que yo hice en Irak, donde vemos otra vez las estructuras urbano-funcionales, cómo ordenan las varias piezas y cada pieza ahí tienen su estructura a otro nivel. Siguiente. Esta es una macroestructura, la estructura que ordena y organiza ciudades de 70 y 70,000 habitantes. Siguiente. Esta es la estructura principal con una comunidad de 10,000 habitantes. Siguiente.
Siguiente, siguiente, esto es el mismo proyecto anterior. Eh, Como incluso concebir cada manzana como una ciudadela con siempre con un espacio de encuentro. Siguiente. Esta es la centralidad de esta ciudadela de 15.000 habitantes. Diseñé las varias tipologías edificatorias, el SUC, la vivienda con comercio, la mezquita, un centro cultural, un centro hospital, etcétera, etcétera. Vamos, siguiente. Quisiera, así, estos son proyectos de mis estudiantes, primero al lado del río de Bogotá, cómo ordenaron y organizaron como un parque, una ciudad parque. Siguiente. Este es el mismo parque, su proyecto de grado siguiente, siguiente, siguiente. Macroarquitecturas también estaba desde aquí es Vecchio, en la ciudad de Florencia, como vemos el puente donde hay usos mixtos, abajo el comercio y arriba de la vivienda y había la circulación. Siguiente. Estas son visiones futuristas y cómo vemos al final cómo crear una ciudad vertical. Siguiente. Aquí considero y recomiendo mucho a los estudiantes estudiar las tipologías arquitectónicas de los constructivistas rusos, porque ellos fueron los primeros que empezaron a mezclar tanto los edificios y los usos, industria con equipamiento, con vivienda, con canchas de fútbol, etcétera. Siguiente, siguiente. Eh, Incluir tecnologías. Es importante que las ciudades no consumen energía, tienen que producir energías. Hay que pensar edificios que tienen paneles solares y tienen energía eólica. Siguiente. Cómo crear espacios públicos en diferentes niveles superiores, porque el nivel actual, en el nivel cero, no podemos caminar, lo único que podemos caminar. Cómo crear espacio público donde generamos permanencias. Siguiente, y no solamente ingenierías viales, pero crear arquitecturas viales. Aquí me parece importante Luz Kahn que cómo ve el edificio, que no es un edificio como bodega, son varios edificios articulados y arma un edificio mayor. Siguiente. Siguiente es Luz Kahn. Hay que hacer un análisis también, aprender a hacer análisis sistémico estructural. Siguiente, 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 y a cada escala, ¿no? Y llegar a cada escala. Siguiente. Esto es un proyecto de una estudiante mía, el proyecto de grado, donde hizo la propuesta de una ciudadela, más o menos de 40.000 habitantes. Siguiente, siguiente, y este es el proyecto. Siguiente, este es su proyecto. Siguiente, su proyecto. Siguiente, proyecto de estudiantes. Estos son los perfiles urbanos que hizo. Siguiente. Siguiente, otro proyecto estudiante, proyecto de grado de un estudiante mío en Neiva. Siguiente, 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 siguiente. Aquí ya aparece al lado del río de Neiva cómo genera una macroarquitectura cultural. Siguiente. Esos son los perfiles urbanos, que es la calle urbana, la plaza urbana, cómo genera esta arquitectura. Siguiente. Otros proyectos de estudiantes míos en sus proyectos de grado al lado de Corferias, cómo generamos unas ciudades, torres y plataformas que mezclan el espacio público con las áreas. Y es lo que llamo últimamente crear la ciudad vertical, digamos. Siguiente. Siguiente, lo mismo. Siguiente. Otros proyectos, siguiente. Otros proyectos también de estudiantes. Siempre trato de buscar que el edificio no sea una bodega, que sea modular, que son módulos dentro de módulos y edificios dentro de edificios. Siguiente. Esto es una ciudad vertical en Bogotá que hizo un estudiante mío.
que vemos que el espacio superior es peatonal y también abajo hay una mixta de los espacios públicos. Todo que es negro son edificios de conservación y esta es la propuesta. Al lado siguiente. Siguiente, otros edificios de estos macroarquitecturas como ordenadores, cómo ordenan y estructuran los barrios y las ciudadelas. Siguiente. Esto es lo mismo. Siguiente. Esto es otro proyecto de grado, cómo ordenamos un barrio con sus equipamientos, etcétera. Siguiente. También esto también es un proyecto de grado también. Siguiente. Siguiente. Y ahí, pues, rápidamente lo leo porque es interesante para mira, ¿cuál sería nuestra situación urbana de acuerdo a proyecciones sociales, demográficas, económicas, políticas, técnicas, urbanas, ambientales, científicas, filosóficas, espirituales? ¿Cuál será el medio ambiente futuro? Revisar las teorías futuristas urbanas, las infraestructuras y tecnologías para un proyecto en el futuro. ¿Cuál es el futuro de la ciudad? Sus fronteras, sus debilidades, sus fortalezas, perdón, sus debilidades y como también las amenazas y las oportunidades. El futuro de la ciudad y sus posibles problemas, ¿cuáles serán? La contaminación, la superpoblación, la carencia del espacio habitacional e inseguro. ¿Cuáles son los escenarios posibles de la ciudad de futuro? Características físicas, urbanas, arquitectónicas, sociales, nuevos sistemas de transporte, cómo encontrar lo que necesitamos al futuro, tecnologías de comunicación, inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Cómo crear ejercicios de nuevos edificios abstractos, imaginarios, creativos. Cómo crear un nuevo monumento para quién, cómo crear, por ejemplo, edificios, escaleras urbanas, cómo crear techos urbanos, nuevos tipos de edificios, cómo crear edificios, puertas, etcétera. Entonces era más o menos cómo crear tratar de invitar a los estudiantes y a los jóvenes cómo a partir de la filosofía de la reflexión crear unas nuevas tipologías edificatorias y que correspondan a nuestras necesidades. Siguiente, yo creo que es la última. Pues esta es la última. Es pues la relatividad, ¿no? Relatividad, cómo siempre veíamos la luna desde la Tierra y veíamos esa parte romántica de esta visión y cuando llegamos a la luna, cómo vemos la Tierra, nuestra Tierra, que es muchísimo más viva. Entonces, cómo crear condiciones para la vida del planeta, que no es solamente las ciudades, tenemos que llegar a este principio del ecumenópolis, de unirnos como humanidad para poder salvar nuestro planeta. Muchas gracias.